menos la Sí, cantidad somos arriba de 100, así que... Perfecto, somos buenísimo. Te pasé, Laura, por correo, si querés después la vamos Sí, compartiendo. Bien. A ver, este comparto. tema de la protección de datos, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto, gracias, Elisa. Es un tema bien relevante y que yo diría que ha ido tomando, ustedes lo habrán notado por los temas que han salido en prensa últimamente y demás, ha ido tomando mayor relevancia a medida que ha ido pasando el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es la regulación, cuáles son los antecedentes, cuáles son los principios, cómo está regulado en Uruguay. Pero en primer lugar me interesaba comentarles la relevancia de este tema, que yo diría que atraviesa de manera horizontal en los hechos un montón de actividades. No solamente esta regulación es importante y la tenemos que tener presente cuando estamos frente a un negocio jurídico o a una empresa que se dedica profesionalmente al tratamiento de datos, sino en el día a día de cualquier persona o empresa. Es decir, la protección de datos en el mundo en el que vivimos hoy, donde en definitiva cada vez hay más información disponible y cada vez cada uno de nosotros compartimos más información personal. No solamente la compartimos de manera directa, sino no solamente interactuamos dando nuestra información de manera, si se quiere, personal, sino a través de las cosas, a través de Internet de las cosas. Muchos de los dispositivos que están conectados directamente a la web están permanentemente dando información personal sobre cada uno de nosotros, sea temas de geolocalización, teléfonos inteligentes, lo que ustedes puedan o vean, se les pueda ocurrir estar relacionado con datos personales. Bien, ahora, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? ¿Es lo mismo protección de datos que privacidad? ¿Qué les parece? Pueden hablar, no solamente escribir a ver, que alguien se anime a romper el hielo. ¿Qué piensan que es la privacidad y qué es la protección de datos? ¿Son sinónimos? ¿Uno está incluido en el otro? ¿Qué les parece? Buen día, profesores. Yo creo que uno lleva a lo otro, ¿no? Bien, a ver, ¿en qué sentido? En que si yo protejo mis datos personales, en sí estoy, ¿cómo es? Protegiendo mi privacidad, ¿no? Perfecto, bien. Si yo protejo mis datos personales, estoy protegiendo mi privacidad. Entonces, dentro de ese concepto, Nicolás, la privacidad puede entenderse o se ha entendido como el derecho a estar solo, como se dice, ¿no? Es decir, ahora, ese derecho a estar solo o a no verse, digamos, invadido por terceros, forma parte de lo que es la protección de datos, pero la protección de datos es un concepto más amplio. Es un concepto más amplio porque incorpora otros, como está ahí en pantalla, incorpora otros derechos, digamos, relacionados con la calidad, la seguridad de los datos, la forma en que las organizaciones tratan los datos personales. Es decir, lo más importante es, a veces se confunde, como primer concepto, se confunde lo que son privacidad con datos personales y por supuesto que están muy relacionados y que la privacidad forma parte de la protección de datos personales, pero como vamos a ver, la regulación de protección de datos personales va más allá que solo proteger la privacidad propiamente dicha. Es importante que cuando hablamos de protección de datos personales, se protegen a cada uno de nosotros. Vamos a ver que es un derecho humano fundamental, es un derecho humano la protección de datos personales, y en Uruguay tiene un reconocimiento incluso a nivel constitucional. Se protegen a las personas y con ellas a sus datos. ¿Qué viene a ser la regulación que vamos a ver ahora? A través de los principios y las obligaciones que vamos a explicar, viene a darle a cada individuo la posibilidad de tener un control sobre su propia información. Es decir, la información que es nuestra nos pertenece y de alguna manera las obligaciones y las garantías y derechos previstos en la normativa tratan de darle lo que se ha llamado en la doctrina alemana la autodeterminación informativa, es decir,
que cada individuo, cada persona, cada sujeto de derecho pueda tener un control sobre su información, saber quién tiene su información personal, para qué la tiene, cómo la usa, controlarla en el sentido también de poder ejercer ciertos derechos como los derechos de acceso, saber qué información tienen sobre mí, los derechos de supresión, de rectificación, y de esa manera, en un mundo como el que vivimos hoy, donde en definitiva hay tanta información de cada uno de nosotros en distintos medios, la normativa trata de ser y se ha ido profundizando porque trata de dar mayores garantías a cada individuo y con eso impone mayores obligaciones a quienes de alguna manera manejan o almacenan información personal. Ahora, ¿qué protege la regulación? ¿Qué son los datos personales? Es decir, datos personales, lo vamos a ver ahora, es información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables. ¿Qué les parece esa definición de dato personal? Vean ustedes, información de cualquier tipo. Por ejemplo, mi nombre es un dato personal, no hay ninguna duda. Los datos de salud son datos personales, o sea, los datos sobre la condición de salud de un individuo son datos personales. ¿Qué les parece el color de si yo utilizo ropa formal o informal? ¿Eso es un dato personal? No, dice Profe, compañera. A ver, Martina dice que no es un dato personal. eso Sí, sería una adecuación al ambiente que estés, pero no un dato personal. ajá. A ver, por ahí alguien que dijo sí y otra compañera que agregó, dijo de cualquier tipo. Ven ustedes la definición. Información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables. ¿Sería un dato personal? Si una persona, sí. A ver, compañero. En verdad no son datos personales porque los datos personales son aquellos que no podemos extraer de lugares que nadie podría acceder sin nuestro consentimiento. Ajá. Los datos personales son aquellos que podemos extraer. Sí, y por ejemplo, si yo tuviera, le estoy poniendo un ejemplo, sigamos con el ejemplo de la ropa, ¿no? Si yo tuviera un negocio que fuera una tienda y yo puedo determinar que Martín Pelle utiliza por las mañanas, por su actividad, ropa formal, ¿esa información es valiosa? ¿Tengo derecho yo a decir esa es información que me pertenece y no quiero que esté por ahí de alguna manera circulando por una finalidad no consentida, por ejemplo? ¿Qué le parece? No. Bueno, está muy bueno esto de debatir sobre qué son los datos personales, pero en definitiva, los datos personales son toda la información que está relacionada a una persona. Por supuesto que hay información que, como bien decía el compañero, es más íntima y hay información que de alguna manera tiene menos capacidad invasiva de la privacidad, naturalmente, que la ropa que yo utilizo Profe, tiene eso una tiene que capacidad. ver con los datos sensibles, perdón que lo interrumpa, porque Ajá. los datos personales, que son los que se refieren a cualquier tipo de datos, tienen una diferencia con lo que son los datos sensibles, que uno, por ejemplo, la orientación sexual, la religión, la orientación política, ¿no? Pienso. Uh-huh. Perfecto, Romina, muy bien. Hay una diferencia entre datos sensibles y vamos a ver que la ley le otorga mayor protección porque tiene una mayor capacidad invasiva de la privacidad e incluso los datos que tú mencionas, que ahora lo vamos a ver, que son los datos sensibles, potencialmente pueden tener efectos discriminatorios. Es decir, si los datos sobre la condición sexual de una persona, su condición de salud, su religión, sus preferencias políticas, circula libremente, esa información podría ser de alguna manera utilizada para fines discriminatorios. Piensen lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los datos sobre origen étnico o religiosos, ¿no? Y acá fue donde se empezó a debatir la importancia de proteger los datos personales de manera más firme. Lo que pasó con las listas de personas de religión judía, por ejemplo. Entonces, sin duda que vamos a tener datos personales que son mucho más sensibles y tienen una capacidad mayor
de invadir la privacidad, pero vamos a ver que la ley, en definitiva, le da protección a toda la información relacionada a una persona. Por ejemplo, si yo tengo una estadística sobre digamos, sobre la carrera de Derecho, vamos a suponer. Segundo año tengo una estadística sobre con qué porcentaje de aprobación o con qué nota aprueban los alumnos. ¿Eso es un dato personal? ¿Qué les parece? ¿Tengo información? A ver, no, ¿por qué, Eugenia? O Jessica, ¿le están diciendo que no o que sí? ¿Es un dato personal si yo tengo información que no está relacionada, que yo no la puedo atar a una persona, que yo no puedo saber de alguna manera a qué persona? Muy bien. En definitiva, si refiero a una persona en específico, me está poniendo un compañero, es un dato personal, pero si no lo es, no. Es decir, la regulación de datos personales protege a la información, más que a la información, protege al individuo. Entonces, la información está protegida en la medida que yo la pueda asociar o relacionar a una persona. Determinada o determinable, vamos a ver eso, porque hoy en día con la cantidad de tecnología disponible, con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y demás, no solamente vamos a tener datos personales cuando yo tenga el dato con el nombre al lado. Muchas veces puedo tener solamente el dato y yo fácilmente llegar a través de otra información a determinar quién es esa persona. Pasando a la siguiente PPT, vamos a ver lo que les comentaba recién, que tal vez la puedas mover, Laura, a la PPT. Sí. Ahí está. Perfecto. La normativa le va a dar distintos grados de protección. Ahí está. Acá es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es decir, la normativa le va a dar distintos niveles de protección según el grado de intimidad, pero todos son datos personales. Desde lo más íntimo hay una especie de círculo concéntrico, ¿no? Comenzamos por los datos sensibles, que son los que la ley, vamos a ver, le da mayor protección. Luego tenemos los datos que sin ser sensibles son todos confidenciales, es decir, todos están sujetos al principio de reserva. Por ejemplo, los datos que puedan derivar de una relación que tengamos de una relación contractual, los datos que tiene la Universidad de la República sobre sus estudiantes, toda la información de alguna manera que está sujeta a reserva y a confidencialidad. Y por último están aquellos datos que la ley le da un grado de protección menor, que son datos que ya son públicos, que son datos existentes en fuentes públicas, que de alguna manera son información que ya ha tomado un estado público, que la persona ha perdido cierto control sobre esa información, lo que no quiere decir que la regulación no los proteja. Por ejemplo, los datos que están en Internet, que uno puede acceder en Internet, no necesariamente porque sean públicamente accesibles, significa que pueden ser usados para cualquier finalidad. Es decir, no hay una autorización legal, salvo cuando estamos hablando de fuentes públicas, que ahora vamos a ver, el hecho de que yo pueda acceder a datos de individuos no significa que los pueda utilizar libremente o que estén por fuera del alcance de la regulación. Bien, entonces estamos definiendo a los datos personales como datos de cualquier tipo, siempre que estén referidos, asociados a una persona. Bien, dicho estos primeros conceptos preliminares, digamos, pasemos a lo que es el marco normativo que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel local. Lo primero que tenemos, podemos hablar del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que Uruguay aprobó por la ley 13.751, también el Pacto de San José de Costa Rica, que lo que establece es que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia. Es decir, vean ustedes cómo estos pactos o instrumentos que son de alguna manera, tienen más años, más tiempo, hablaban sobre todo de injerencias en la vida privada y demás, tenían una visión un poco más, si se quiere, relacionada a lo que habíamos hablado del concepto de privacidad y no tanto del concepto de datos personales, que es un concepto más
holístico y ampliado sobre lo que refiere a la protección de la información. Vamos a encontrar a nivel internacional, esto es muy importante, el convenio 108 del Consejo de Europa del año 1981, que diría que es el primer antecedente internacional donde se comienza a regular la protección de los datos tal como la conocemos hoy, a través de los principios que hoy los conocemos. Y no es menor que Uruguay, en el año 2012, fue el primer país no europeo que adhirió a ese convenio del Consejo de Europa. Es decir, Uruguay, como vamos a ver ahora, tiene una ley desde el año 2008, pero adicionalmente a su normativa de protección de datos que vamos a analizar, adhirió a este convenio del Consejo de Europa, que es importante que lo retengan porque es uno de los primeros instrumentos que regula la protección de los datos con los principios que hoy en día conocemos y que, por supuesto, que han ido evolucionando, pero se han mantenido a lo largo del tiempo. Yendo a nivel nacional, tenemos que, como ustedes conocen, el artículo 72 de la Constitución de la República establece que la enumeración de derechos y garantías hechas por la Constitución no excluye a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Este es un artículo que de alguna manera permite ingresar derechos que no están expresamente establecidos en la Constitución. Y cuando vamos al artículo primero de nuestro cuerpo normativo más importante, que es la ley 18.331, específicamente la ley establece que la protección de los datos es un derecho, hace mención al mismo, muy bien dice el compañero, el artículo 72, es un derecho inherente a la personalidad humana. Entonces, lo que está haciendo la ley está de alguna manera reconociendo que la protección de los datos tiene una protección, valga la redundancia, de rango constitucional. Que esto es muy importante, es decir, porque como ustedes saben, en la pirámide de Kelsen, el artículo lo menciona, dice la compañera, perfecto. Se establece que acá en la Constitución es el cuerpo, digamos, normativo de mayor jerarquía y es un derecho protegido desde el punto de vista constitucional. Vamos a ver que también legal y reglamentario, es decir, tenemos todas las protecciones y garantías en nuestro marco jurídico. Porque es un derecho humano, dice la compañera. Muy bien, es decir, se considera a los datos personales como un derecho humano fundamental. Tenemos un derecho humano. Tenemos además a la ley 18.331, que es del año 2008. Uruguay adoptó esta normativa, fue uno de los primeros países de Latinoamérica, luego de Argentina, que ha seguido este modelo que yo les comentaba, que comenzó con el convenio del Consejo de Europa y luego con una directiva del año 95 de la Unión Europea. Y esta ley del año 2008 es bien relevante porque ha tenido actualizaciones y modificaciones, pero es el marco normativo que hoy nos rige y que tenemos vigente. En esa regulación vamos a ver que, sobre todo en la primera parte, donde se establecen, se hacen las definiciones sobre los datos personales, se establece el ámbito de aplicación y se enumeran cuáles son los principios que se deben considerar a la hora de tratar datos personales. También tenemos el decreto reglamentario de la ley, que es del año 2009, el 414 del 2009. Luego han habido algunas modificaciones, algunas actualizaciones a la ley que están, si ustedes ingresan a la versión que está en INPO, ya va incorporando estas actualizaciones. Y en el año 2020, Uruguay incorporó actualizó su normativa a través de la ley 19.670, de los artículos 37 a 40, profundizó algunos de los principios que ahora vamos a ver, en línea con lo que es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, más conocido en inglés como GDPR, que por ahí ustedes han leído o escuchado. Tiene que ver con ese marco normativo que se ha establecido cuáles son, de alguna manera, los lineamientos para el tratamiento de datos a nivel global. Es decir, hoy se habla de una convergencia una convergencia global en materia regulatoria, porque estos temas que estamos hablando aquí en esta clase de hoy, podríamos tener una clase en Argentina, en Brasil, en México, por supuesto en cualquier país europeo, y en muchos otros países de Latinoamérica, Ecuador, que está con una ley nueva, y todos los principios que vamos a ver son comunes. Se habla de una convergencia en materia
de protección de datos que tiene que ver sobre todo, cuando hablamos de convergencia, hay criterios comunes, que tiene que ver sobre todo porque esto es un tema global. Es decir, en el mundo que vivimos hoy, tecnológico, el flujo de datos es absolutamente cruza las fronteras, y como pocas, la normativa de protección de datos es bien importante que tenga principios comunes, porque de alguna manera cada vez se necesita más regulación, es un compañero. Es cierto, cada vez se necesita más regulación porque la tecnología avanza de forma muy, muy rápida. Para eso es muy importante, y en eso lo que les comentaba la clase pasada, considerar cuáles son los principios, porque son los que nos van a ayudar a interpretar situaciones no previstas por la normativa. Pero como les decía, tiene una razón de ser esta convergencia en materia regulatoria. Tiene que ver con la realidad. Es decir, yo hoy abro una pyme, una pequeña empresa, y puedo contratar un servicio de cloud, seguramente más barato que lo que me sale a mí tener mi propio servidor, y ese servidor de cloud probablemente esté en otro país, esté en Estados Unidos, en otro país. Entonces ven ustedes como si tuviéramos leyes que fueran distintas entre los países. De alguna manera sería muy fácil evadir la protección, porque los datos no van a estar dentro del país. Entonces, por el ámbito de aplicación de la norma es más difícil las competencias del regulador para perseguir posibles infracciones. Entonces, esta convergencia global y el modelo europeo de protección de datos, que tiene su origen en el Convenio 108, que es el que ha prevalecido, tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo, y que además, a medida que va pasando el tiempo, como bien comentaba los compañeros allí que escribían, necesita de mayor garantías y mayor profundización. Como les decía, el concepto de datos personales que está allí es información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas, y son protegidos en la medida que tengan una asociación de forma directa o indirecta a una persona, cuando permiten identificar a un individuo de forma directa o indirecta. ¿Qué sería una identificación bien sencilla para que entiendan de forma indirecta a una persona determinada? Por ejemplo, una cámara, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros va con el nombre, de alguna manera, inscripto, pero es muy sencillo a través de una imagen identificar de qué persona se trata. Un domicilio, por ejemplo, es decir, nosotros podemos saber, si nosotros sabemos que todos los días a tal domicilio llega un pedido, no sé, de comida, por ejemplo, eso es un dato personal, porque saber quién vive en un domicilio es una información bastante sencilla de obtener a través de otras fuentes, ¿no? A través de otras fuentes fácilmente accesibles. Estoy poniendo ejemplos de los más sencillos a ejemplos mucho más sofisticados, como pueden ser las direcciones de IP, por ejemplo, donde claramente también con la tecnología disponible podemos distinguir o podemos determinar quién es el usuario que está detrás de la utilización de un dispositivo en concreto, aunque no tengamos el nombre. Ahora, cuando los datos son efectivamente disociados, cuando yo tengo información de carácter disociada, anonimizada o estadística, por ejemplo, ahí no va a haber protección. Pero hay que tener cuidado con los datos disociados, porque con el avance de la tecnológico, sobre todo, información que podemos pensar que no hay forma de asociarla a un individuo, puede llegar a ser, en definitiva, a través de otras fuentes, de otros datos, y la utilización de algoritmos y de tecnología, podemos llegar a asociarla. De hecho, este es un tema tan relevante, la disociación de datos, que existen unas guías que emitió la Unidad Reguladora de Protección de Datos, que es el órgano encargado del control, que la ley designa, la ley 18.331, como el órgano encargado de la vigilancia del cumplimiento de la norma, que estableció unas guías de cuándo los datos son efectivamente, se pueden considerar que no son datos personales y que son efectivamente disociados. No voy a entrar en eso porque excede un poco el curso, pero para que tengan claro, lo más importante es que el dato sea disociado para siempre, que no sea reversible, que no haya posibilidad de que ese dato el día de mañana pueda volver a ser unido y pueda volver a entenderse o interpretarse quién es la persona a quien esos datos le pertenecen. Bien, dijimos entonces marco normativo, distinguimos privacidad de protección de datos y estábamos hablando del concepto de datos personales.
Vean ustedes, importante, dice referidas a personas físicas o jurídicas. Esto es una particularidad, si se quiere, del derecho uruguayo, porque esta sí es una particularidad de algunas legislaciones de Latinoamérica, porque en Europa la protección de datos de alguna manera se limita a la protección de las personas físicas. En Uruguay se entendió garantista también incorporar estas garantías a las personas jurídicas en cuanto corresponda, dice la norma. Pero ya han habido antecedentes donde se le ha reconocido derechos a las personas Perdón, que jurídicas. la pasé antes, por eso. ¿Cómo? ¿Se me escucha? Perfecto. Bien, gracias. Entonces, les decía que los datos personales incluyen en Uruguay el concepto de personas jurídicas también. Yendo al concepto de, que decía la compañera más temprano, a ver si... de datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Y me interesa brevemente aquí, están enumerados específicamente. Estos datos personal que revele origen racial o étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. Todos datos cuya mala utilización puede ser pasible de actos discriminatorios. Es decir, por eso es que la ley les otorga una protección especial y establece, por ejemplo, que nadie puede ser obligado a suministrar datos sensibles, que el dato sensible solo puede ser objeto de tratamiento con consentimiento, y además no cualquier consentimiento, sino escrito de la persona, del individuo. Hay autorizaciones, por supuesto, cuando refiere a los profesionales de la salud, actuando en el marco de, cuando hablan de datos de salud, a las instituciones de asistencia médica, pero el dato sensible es un dato donde se le pone mucho énfasis en el control de que cada individuo pueda controlar si quiera o no hacer público un dato sensible. Yo podría no tener problema en decir libremente cuáles son mis convicciones religiosas o morales, pero otra persona tendría derecho a que esa información no se conozca, y es lo que la ley de alguna manera trata de tutelar, poniéndole mayores exigencias, dándole por un lado mayores garantías a cada individuo sobre su información y por otro lado poniéndole como contrapartida mayores exigencias a quien va a recopilar esa información. Vamos a ver ahora sobre el final de la clase, si nos da el tiempo. Profe, profe, ¿me permite simplemente para dar un ejemplo de lo que está sucediendo ahora? Yo en lo personal he recibido consultas de algunas empresas con todo relacionado con la pandemia. Correcto. El Estado en su seguimiento de las burbujas y de los infectados, que es un seguimiento que entendemos que se hace en función del bien común, por supuesto, tiene call centers y están llamando a las empresas para que brinden los datos personales de las personas que están transitando o no la enfermedad y en qué condiciones se contagiaron o no. Yo no voy a decir ahora qué es lo que debería hacer la empresa ante ese tipo de consultas, lo dejo para que ustedes lo reflexionen con lo que el profe está hablando y en función de la normativa vigente, pero tiene un claro caso, de una situación donde este derecho puede estar en jaque, ¿no? Porque en definitiva el Estado, el argumento del Estado, del Ministerio de Salud Pública, cuando hace este tipo de seguimientos, le dice que, bueno, que hay un interés superior social para armar toda la lista de seguimientos y de contagios, pero en definitiva lo que le está pidiendo a una organización, en este caso empresas privadas, es que brinden los datos de sus empleados, los datos de salud, de su condición sanitaria y demás. Simplemente era como para ilustrar un poco un caso actual, real y que está sucediendo. Perfecto, María, muchas gracias por el aporte. De hecho, sobre el final tengo agregué justamente por el tema de actualidad, el tratamiento de datos sensibles durante la pandemia. Existen algunas directivas, lo vamos a ver ahora, pero un artículo en la ley que es el 17 que permite como excepción el tratamiento de datos
en la comunicación de datos en un contexto de emergencia sanitaria, pero la unidad reguladora de protección de datos, que como yo les comentaba, es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, ha establecido criterios de cómo se deben tratar los datos, por ejemplo, los datos de la toma de temperatura, ¿no? Es decir, cuando vamos a cualquier lugar de trabajo, o a cualquier, no solamente de trabajo, al shopping, a donde fuera, nos están tomando la temperatura. Eso, por supuesto que es un dato de salud. Si yo tengo fiebre o no tengo fiebre, entonces existen ya alineamientos de cómo debe, por un lado, balancear lo que es, como siempre los derechos no son absolutos, es decir, balancear lo que es el interés general a la salud pública en balance con los derechos de cada individuo a tener a la protección de sus datos, como el dato sobre si una persona está enferma o no, que es un dato sensible, en línea con lo que establecía muy bien recién Matías. Vean ustedes, como yo les decía al inicio de la clase, cómo estos temas de protección de datos están presentes de manera, yo diría, atraviesan todo el espectro de las situaciones y de las relaciones humanas y de las situaciones de negocios y por ende, desde el punto de vista jurídico, cada vez tienen más, cada vez son más consultados los temas de protección de datos, porque cada cosa va a tener información involucrada y vamos a tener obligaciones y principios que debemos cumplir. Además de que los individuos... Martín, sí. Adelante. discúlpame, pero vi un comentario que hacía una de las compañeras que hay derechos que están suspendidos en la pandemia. Eso en realidad me parece un poco preocupante. No hay derechos, los derechos no se suspenden. No lo vi. Nunca se suspenden los derechos. Fíjate, yo no tengo acceso, pero vi que apareció ahí uno de los comentarios. Y me parece importante que tengamos en cuenta que los derechos no se suspenden. Eventualmente podrá haber una situación de emergencia que permita que haya una suerte de retracción del derecho del que estemos hablando, pero el contenido fundamental, o lo que se llama el contenido esencial de un derecho máximo, si es un derecho fundamental, nunca, jamás, y yo no soy de las expresiones totalizadoras, pero efectivamente en estos casos sí, no se puede suspender un derecho. Claro. Los contenidos esenciales de los derechos no se suspenden. Podremos, como decían los profesores, bueno, existan normas que permiten una retracción mayor o menor en función de una situación concreta. Solo ese comentario. Correcto. Creo que la compañera allí aclaró que en realidad se quería referir más que a suspendido, como que hay una especie de flexibilización en ciertos derechos, que en realidad los derechos no se flexibilizan. Es decir, aquí lo que hay, un compañero mencionaba la app Coronavirus. La app Coronavirus es una app desarrollada incluso no solamente desde el punto de vista de seguridad por AGESIC y demás, sino que tiene todas unas políticas de privacidad y de información y un consentimiento del individuo. Fíjense ustedes que la app Coronavirus es primero que es voluntaria, es decir, el consentimiento, como vamos a ver, que debe ser libre, previo, expreso e informado, cumple con la app Coronavirus. Hay, de alguna manera, una campaña de concientización para que cada uno de los ciudadanos la pueda tener por su propia seguridad, pero es de forma voluntaria, como también es voluntario la vacunación y demás. Entonces, siempre están presentes los derechos. Yo, tal vez, para ser claros, lo que quería mencionar, que durante una situación de emergencia sanitaria hay determinadas, la norma establece determinadas salvoconductos, si se quiere, para que de alguna manera puedan efectivizarse las medidas de interés general sin que ello vaya en detrimento, como vamos a ver ahora más adelante sobre lo que la unidad reguladora dictaminó, en detrimento de los derechos fundamentales como el derecho a protección de datos. Es un tema bien actual, bien importante y además lo que comentaba Matías es para también a modo de reflexión me parece bueno ponerlo sobre la mesa. Bien, ahora, dicho esto, ya definimos los datos sensibles, vimos cuáles son los datos que están protegidos, la definición de datos personales. ¿Qué pasa con el ámbito de aplicación territorial de la norma? Lo que sí hay es suspensión de garantías. Bueno, no, en definitiva no hay suspensión de garantías. Es decir, bajo ningún concepto en un Estado de Derecho existen suspensión de garantías. En Uruguay, menos aún. Por eso es importante ser claros en esto. Es decir, las personas pueden seguir ejerciendo los derechos
tienen sus derechos, la ley de protección de datos por la pandemia no es que ha quedado para nada inaplicable. Yo diría que, por el contrario, ha tomado mayor relevancia. Fíjense ustedes, cuando Apple y Google se interesaron en el control de contactos, es decir, incorporar a la app de coronavirus la funcionalidad de si estuvo cerca de un contacto positivo, todo lo que se trabajó en Uruguay para que esa aplicación respetara los principios y la protección de los datos de cada individuo, al punto de que es absolutamente, primero, que es voluntario, segundo, que es anónimo, es decir, solamente la aplicación va a informar si se estuvo cerca de un contacto positivo. Nunca se va a poder saber el nombre de la persona, ni siquiera está almacenado en ningún dispositivo. Además de que la persona que tiene un contagio positivo de COVID tiene que voluntariamente dar esa información en la aplicación. Entonces, yo diría que, por el contrario, la situación de pandemia que estamos atravesando puso de relieve la importancia de tener estos temas regulados bajo una normativa como la uruguaya, que es una normativa de referencia, porque ha sido de las primeras de Latinoamérica y ahora está actualizada, incluso por los principios, vamos a ver, más actuales. Entonces, yo creo que esto es un área donde se ha trabajado muy bien, donde tenemos, incluso se ha trabajado bien también en lo que es el conocimiento por parte de la población de sus derechos. Esto, como ha pasado con otras leyes como la defensa del consumidor, la protección de los datos es un tema que hoy en día el ciudadano cada vez tiene mayor conocimiento, acceso sobre cuáles son sus derechos. Bien, pasando al alcance territorial, ¿cuándo queda alcanzado un tratamiento de datos por la ley local? Primero, cuando tenemos un responsable o al dueño de la base de datos establecido en el territorio. Esto es importante, que la ley no siga un criterio de nacionalidad, siga un criterio de territorialidad, como todas las leyes. Es decir, nos preguntaban, bueno, si yo tengo una base de datos que solamente tengo datos de ciudadanos de Brasil y tengo los servidores en Argentina, ¿me alcanza la ley de protección de datos? Bueno, sí, porque el responsable de la base de datos, que va a ser la persona física o jurídica que va a tener que cumplir con todos los principios que vamos a ver ahora, el dueño de esa base de datos está establecido en territorio nacional. No importa si los datos son de habitantes uruguayos, si no son de habitantes uruguayos, dónde estén los servidores localizados y demás. No hay manera de que un responsable de base de datos, que una entidad o una persona física o jurídica que esté recopilando datos y que esté establecido en Uruguay, no quede alcanzado por la normativa. Eso como primer concepto importante, porque a veces se confunde el tema de la protección de datos con, bueno, son uruguayos, son de otra nacionalidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esto sí es una particularidad y es bien importante, porque además fue incorporado hace poco tiempo, esto siguiendo los criterios europeos, la ley exactamente, la 18.331, disculpa que ahí tiene un error de tipeo, dice 33, viene la observación, es la 18.331. Ahora lo vamos a corregir cuando lo subamos. Lo segundo que decía es el alcance extraterritorial. Es decir, puede haber una empresa en el extranjero que le esté aplicando la normativa local. ¿Cuándo? Bueno, cuando está ofreciendo bienes o servicios a habitantes de la República, es decir, tiene que haber una intención de ofrecer bienes o servicios a habitantes de la República. Puedo ser una empresa que vendo, no sé, vendo vestimenta, entonces estoy en Argentina, pero... Perdón que le interrumpa, profe. E-commerce dirigida a habitantes de Uruguay, sí. ¿Esas cosas no aparecen en términos de uso y condiciones o algo así? No, es decir, los términos y condiciones de uso son las reglas que de alguna manera el propietario de una página web o de una plataforma establece. Pero acá estamos hablando de una ley que es de orden público. Es decir, lo que estamos hablando aquí no puede ser modificado por la voluntad de las partes.
Es decir, si yo tengo unos términos y condiciones de uso y digo, yo estoy recopilando datos en Uruguay y pongo unos términos y condiciones de uso que van a decir no le aplica la ley de Uruguay, no van a ser válidos, porque esto no es dispositivo, no son derechos dispositivos por las partes. Bien, entonces los términos y condiciones de uso van a regular otras cosas, pero nunca van a regular ni la ley aplicable ni las obligaciones que en la ley están previstas que no pueden ser modificadas por las partes, digamos, ¿no? Es decir, por más que tenga términos y condiciones que digan el consentimiento no va a ser necesario, no va a ser necesario proteger la información, eso no va a tener validez porque no son derechos disponibles. Recuerde que estamos hablando de derechos humanos aquí también, derechos humanos fundamentales, entonces es importante considerar. Volviendo al ámbito del alcance territorial, empresa establecida en el extranjero que ofrezca bienes o servicios dirigidos a habitantes de la República, tiene que haber una intención de alguna manera deliberada. Por ejemplo, tengo una empresa que es de Estados Unidos y ofrece en idioma español. Bueno, claramente tiene una intención de ofrecer por lo menos a personas que hablan idioma español. Ni que hablar si utilizan la moneda peso uruguayo u otros indicios que indiquen de que hay una intención de ofrecer bienes o servicios a habitantes de la República. Le va a aplicar la ley así estén por fuera, o sea, así no estén dentro del territorio. Y esto es una excepción a los principios generales de aplicación territorial de las normas, que tienen que ver justamente con lo que se hablaba más temprano de cómo las normativas de datos personales tratan de regular esa realidad de que los datos están circulando por distintos países. También le va a aplicar la norma cuando hay actividades de tratamiento de datos relacionadas a el análisis del comportamiento, el perfilamiento de habitantes de la República, es decir, me dedico a saber si una persona cuántas veces ingresa a su página web, cuáles son sus gustos, qué es lo que está haciendo. Estoy fuera del país, estoy perfilando, le va a aplicar la normativa. La contracara de la aplicación de la normativa son que cada individuo va a tener derecho a, de alguna manera, hacer valer sus, valga la redundancia, sus derechos bajo esta regulación. También establece cuando así lo dispone normas de derecho internacional público o lo dispone un contrato, o cuando una empresa situada afuera en el tratamiento de datos utiliza medios situados en el país que el decreto reglamentario, el 64 del 2020, creo que un compañero me preguntaba dónde está esto del alcance territorial, que está en el decreto 64 del año 2020, establece que define los medios como redes de información, de comunicación, centros de datos o infraestructura. Entonces, vean ustedes cómo va a aplicar la norma, no solamente a entidades o individuos que estén en el territorio, sino también por fuera de Uruguay. Y esto tiene como antecedente el nuevo reglamento europeo del año 2016, o GDPR, que en realidad fue la primera cuerpo normativo que estableció un alcance extraterritorial de la norma que Uruguay adecuó hace poco tiempo, en el año 2020 más precisamente. Bien, seguimos. Vamos a pasar ahora a los principios. Vamos a decir, ya definimos entonces cuándo aplica, qué son los datos, cuáles son los datos sensibles. Vamos a pasar ahora a los principios. ¿Cómo damos protección a la información? ¿Cómo hacemos para que cada individuo pueda ejercer su autodeterminación informativa que hablábamos hoy? Bueno, se establecen obligaciones a quienes acceden o tratan la información a través de principios que deben cumplir todos aquellos que vayan a recopilar, es decir, a acceder datos personales o a tratar datos personales, a procesarlos o a comunicar datos personales a terceros. El primer principio, y yo diría que uno de los más importantes, tiene que ver con el consentimiento. Se dice que el consentimiento es el elemento legitimador más relevante, porque es la llave que la persona le da para que sus datos puedan ser utilizados. Ese consentimiento tiene algunas características que son particulares de la Ley de Protección de Datos, intuitivos o proteccionistas. Primero, que debe ser libre. Es decir, el consentimiento debe ser realmente una manifestación libre, y ahora vamos a ver la ley cómo exige que ese consentimiento sea libre y expreso. Tiene que ser previo, por supuesto, tiene que ser antes de que el tratamiento comience, tiene que ser expreso, tiene que haber una voluntad
clara de la persona de querer darlo, es decir, no puede estar inserto en otras declaraciones, y además debe ser informado. Cada vez que vamos a pedir un consentimiento, le vamos a decir ¿para qué queremos los datos? O sea, no vale con un consentimiento, usted consciente del tratamiento de sus datos. Eso no es válido. La ley nos dice que debemos informarle al individuo la finalidad para la cual esos datos van a ser utilizados, quiénes son sus destinatarios o posibles destinatarios, cómo puede la persona ejercer sus derechos de control sobre la información, es decir, ante quién puede. Yo cuando doy el consentimiento ya se me debe informar no solamente para qué se van a usar, no solamente para quién los va a acceder, sino cómo puedo ejercer mis derechos de acceso a los datos, poder acceder a los datos, mis derechos de pedir la actualización o la rectificación de la información, los derechos a pedir la supresión cuando corresponda a esa información. Entonces, todo eso son características propias del consentimiento en materia de protección de datos, que es un consentimiento calificado. Como le decía, requiere una manifestación expresa de la persona. Si nosotros vamos al decreto 414 del 2009, vamos a ver que se dice que el consentimiento se considera válido cuando la persona ha tenido la opción de elegir entre dos opciones que no estén premarcadas a favor o en contra, ¿no? Esto Uruguay lo incorporó en el 2009 y es un derecho que en el resto del mundo, Uruguay fue bastante avanzado en esto, porque ahora en Europa, a partir del año 2016, de alguna manera se hizo mayor hincapié en esto, es decir, ¿cuál es la aplicación práctica que tiene esta manifestación expresa? Que, por ejemplo, en unas políticas de privacidad, si yo incorporo consentimientos para distintas finalidades, es decir, por ejemplo, el usuario acepta que sus datos serán utilizados para la prestación de servicio, bien, eso ni siquiera podía precisar un consentimiento expreso porque los datos son necesarios, vamos a ver. El usuario acepta que sus datos sean compartidos con terceros. El usuario acepta que se le envíe publicidad. Vean, dos finalidades distintas. Si yo pongo todas esas finalidades dentro de un mismo consentimiento, no le estoy dando la opción no premarcada para cada finalidad. Es decir, tiene que haber un check de box, por ejemplo, acepta envío de publicidad, acepta la comunicación, sí o no, para que ese consentimiento se considere válido. Es decir, los consentimientos que están insertos en otras declaraciones deben tener, para que se consideren plenamente válidos, esas alternativas que tienen que ver justamente con eso que les hablábamos más temprano, con el poder de decisión que cada uno debe tener sobre la información, ¿no? Se va entendiendo, el consentimiento entonces es uno de los principios más relevantes, no está puesto en la ley, está en el artículo 9, la ley comienza por legalidad y veracidad. Yo comencé por el consentimiento porque es uno de los más relevantes que hay que entenderlo y tenerlo presente. No significa con esto que yo necesite consentimiento para todos los tratamientos. Hay excepciones al consentimiento, por ejemplo, cuando los datos se recaban para el ejercicio de funciones propias del Estado o para el cumplimiento de una obligación legal. Para el desarrollo, si los datos derivan de una relación contractual, científica o profesional y son necesarios para su desarrollo o cumplimiento. Por ejemplo, los datos que una empresa tiene de sus empleados, los tiene para administrar la relación de trabajo. Los tiene porque son necesarios, derivan de esa relación contractual. La empresa no necesita un consentimiento libre, expreso e informado para tener los datos de sus empleados, sí necesita informarles sobre los derechos que tienen sobre los datos y demás, pero no un consentimiento, porque es necesario, porque necesita tener el nombre del empleado, necesita tener, por supuesto, cuál es su retribución, cuáles son sus evaluaciones y demás, para administrar esa relación laboral. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esa empresa o si la Universidad de la República, que tiene los datos de los estudiantes porque son necesarios para prever las prestaciones de educación, ¿qué pasaría si quisiera pasarlos a un tercero para que le hicieran publicidad? ¿Qué les parece? Tiene que tener consentimiento. O sea, ¿estaría dentro de la excepción o necesitaría un consentimiento aparte? Tendría que pedir un consentimiento, muy bien, como dice Nicolás, tendría que tener un consentimiento expreso y explícito para esa finalidad, porque excede de alguna forma la finalidad para la cual los datos fueron reclamados. Muy bien lo que dice Diana, aparte solo para esa finalidad. Perfecto. Ahora vamos a ver el segundo principio, que es la segunda columna vertebral de la ley, que es la finalidad. Consentimiento y finalidad son de los
principios más importantes. Pasando a la siguiente principio, vamos a ver el principio de finalidad, que lo que establece, como bien decía la compañera recién, está en el siguiente, yo se lo voy comentando, dice, ahí está, finalidad. Perdón que se me haya bloqueado la pantalla. Los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Esto es bien importante porque acuérdense que cuando estamos pidiendo un consentimiento, o aún en los casos aceptados de consentimiento, siempre el dato es suministrado o es recolectado para una finalidad. En el ejemplo que les poníamos recién, en definitiva, la finalidad con que una empresa pública o privada tiene los datos de su personal, de los funcionarios, no va a poder ser cambiada sin pedirle el permiso a la persona. Mire, voy a usar su dato para tal cosa. ¿Le interesa? Bueno, aquí le pido un consentimiento. Y finalidades distintas o incompatibles. Además, y esto también es muy importante, los datos deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines que hubieran sido recolectados. Es decir, los datos no se pueden mantener para siempre. Una vez que la finalidad se agota, una vez que ya no tiene mayor sentido, que ya no hay un sentido práctico ni jurídico para tener esa información, que ya han prescrito los plazos para las acciones judiciales, que ya el dato no tiene más, la persona ha dejado de tener o relación con la empresa o terminó la compra y esos datos deben ser eliminados. Existe un mecanismo que se llama de bloqueo, que está previsto en el decreto 414 del 2009, que es, bueno, yo, por ejemplo, soy un comercio, vendo, hago e-commerce, me hacen un pedido de un producto, lo entrego, me lo pagan, se terminó. No necesariamente lo debo eliminar, porque por ahí mañana puedo tener un reclamo de naturaleza contractual o lo que fuera, que las acciones personales prescriben a los 10 años, ahora en Uruguay eran a los 20, ahora a los 10. Yo los podría tener por ese plazo para mañana utilizarlo para, por ejemplo, demostrar o defenderme en un juicio, pero esos datos debería tenerlos bloqueados, no podría seguir utilizándolos, sino que simplemente los puedo tener reservados para ser utilizados en instancias judiciales, por ejemplo. Entonces, pero lo que sí es claro es que los datos deben ser eliminados. No se pueden tener datos para siempre. De hecho, ahora vamos a ver una de las obligaciones, que es el registro de las bases de datos. Hay un campo específico que es plazo de conservación, y en ese plazo de conservación siempre tiene que estar establecido, el responsable de la base de datos tiene que establecer un plazo máximo de conservación. No se admite por tiempo indeterminado la permanencia de los datos. Bien. Ahora vamos a ver el principio de legalidad, que dice que la formación de base de datos será lícita cuando las bases de datos se encuentren debidamente inscritas. ¿Qué es inscribir una base de datos? Es una de las obligaciones que tiene cada responsable. Inscribir una base de datos no significa ir y entregar los datos, sino describir qué es lo que se tiene. Es decir, tengo una base de datos de clientes. La utilizo con la finalidad de administrar la relación con los clientes que hacen pedidos. El principio de finalidad se relaciona con este principio. Sí, todos los principios se relacionan entre sí. El principio de legalidad, además, de esta obligación que yo les estaba comentando, de lo que es registrar una base de datos, describir la finalidad, qué categoría de datos tengo, cuánto es el plazo de conservación, ahí se relaciona con el principio de finalidad, lo tengo para siempre, que no puedo, cuál es el plazo máximo que los puedo tener, cuáles son las medidas de seguridad que adopto, comunico datos a terceros, no comunico datos a terceros, obtengo o no obtengo los consentimientos. Es decir, a través del registro de la base de datos yo voy a hacer una descripción de cómo es que yo hago el tratamiento, cómo es que un responsable de base de datos hace el tratamiento, y una vez que el regulador, la unidad reguladora de protección de datos, analiza y establece que lo declarado está acorde con lo que los principios de la ley establecen, la base de datos se registra y se entiende que es legal. Ese es el principio de legalidad. Es decir, tengo la base de datos registrada, declaradas y aprobadas por el regulador. Eso es, de alguna manera, el objetivo de la inscripción de las bases de datos, el control que hacen sobre la legalidad de la información. Por ejemplo, si yo en la base de datos marco que tengo datos de salud y no tengo un consentimiento
escrito de la persona. La unidad reguladora va a decir, mire, usted esos datos no los puede tener. O los borra o tiene el consentimiento libre del individuo. Entonces, vean ustedes como a través del registro, de alguna manera se corrobora que se está cumpliendo con todas las obligaciones de la ley y por eso se llama principio de legalidad. Además, establece el principio que las bases de datos no pueden tener finalidades violatorias con los derechos humanos, contrarias a la moral o al orden público. Entonces, este es el tercer principio, el de legalidad. Pasando, y ya terminamos con los principios, me gustaría terminar hoy con los principios para seguir la clase que viene. Dijimos entonces consentimiento, dijimos finalidad, legalidad y ahora el principio de veracidad. Los datos personales deben ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos con relación a la finalidad para la cual se fueron obtenidos. Los datos no pueden ser recolectados por medios fraudulentos, abusivos, extorsivos o en formas contrarias a las disposiciones de la ley. Ustedes no saben la importancia que cada vez más, que día a día tiene y adquiere mayor relevancia la veracidad, que los datos sean veraces y exactos y adecuados. Porque existen lo que llaman los sesgos algorítmicos, y ahí se habla mucho de ética en materia de protección de datos. Esto es un tema bien importante que tiene que ver con ciertos avances en materia de lectura, de análisis de datos, de Big Data y inteligencia artificial, que de alguna manera no es seguridad la veracidad. Ahora vamos a ver, la veracidad estamos hablando que el dato que está incorporado a una base de datos tiene que ser exacto. Es decir, no puede decir un dato diferente al que realmente la persona es. Profe, disculpe, lo que le queremos decir es que en la pantalla nos aparece el principio de seguridad. No podemos ver la de veracidad. Ah, perdón, entonces, perfecto, discúlpenme. Me salté la diapositiva. Ustedes están con el principio de veracidad, de seguridad. ¿Correcto? A ver si pasamos una para atrás. Ahí está, veracidad. Veracidad, bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces les decía, el principio de veracidad, los datos deben ser veraces, adecuados y ecuánimes y no excesivos. Y la persona tiene derecho a que sus datos sean veraces. Hay un derecho que la ley le otorga, que es el principio, el derecho de actualización de los datos o de rectificación, justamente para que los datos con los cuales nos van a estar analizando realmente representen la posición de un individuo. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en bases de datos de informes comerciales, donde vamos a estar analizando la capacidad crediticia de una persona, si pagó o no pagó sus deudas. Es bien relevante en esos casos que la información sea veraz, sea actualizada, ¿no? Y como les comentaba, en materia del desarrollo de algoritmos que tratan de interpretar la información, en la medida que los datos que estén incorporados no sean veraces, pueden tener un sesgo allí de cómo vamos a estar, de alguna manera, cómo ese sistema, que ahora vamos a ver el tema de las decisiones automatizadas, que también está de alguna manera limitado o regulado, cómo vamos a tener un perfil de un individuo que no representa al individuo si los datos que están incorporados o que sirven de análisis o de fuente de esa información no son veraces o no están actualizados. ¿Correcto? Seguimos. Vamos al principio de seguridad. La seguridad, tema que nos daría para hablar de otro curso, digamos, ¿no? Es decir, la seguridad de los datos, como decía la profesora Laura en la clase pasada, tiene que ver mucho con que todos estos derechos que estamos hablando sean realmente efectivos. Yo puedo tener todos los derechos de la protección de datos, pero mañana tengo un incidente y los datos salen por ahí, que todos estos principios pierden sentido porque no los puedo de alguna manera consagrar, no los puedo hacer efectivos. Es decir, cada vez hace más relevante que los datos estén en medios, en entornos seguros. ¿Qué significan entornos seguros? Que no sean accedidos por terceros sin autorización, que no sean hackeados, por ejemplo, que es acceso no autorizado, que no
se han desviado de su finalidad. Es decir, y se le pone una obligación al responsable de la base de datos de incorporar las medidas de seguridad que resulten necesarios para garantizar su seguridad y confidencialidad. Tal como la norma lo distingue, podría hablarse aquí de que es casi una obligación de resultado. Es decir, yo necesito asegurar, y dependiendo de la categoría de datos que tengo, mayores medidas de seguridad voy a tener que incorporar. Asegurar que los datos no sean adulterados, no haya una consulta por un tercero no autorizado, de alguna manera mantengan los principios de la seguridad, que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Es decir, la información, para que esté segura, primero que tiene que estar bien cuidada, tiene que estar de manera confidencial. Segundo, la información tiene que ser íntegra. No puedo tener parte de la información porque eso atenta contra el principio de veracidad, por ejemplo. Es decir, la información tiene que estar completa, íntegra y tiene que estar disponible. Si la información no está disponible, si yo pierdo la disponibilidad sobre la información, también tengo un problema de seguridad de la información. Estos son temas de seguridad informática, pero tienen mucha conexión con el mundo jurídico, porque vamos a ver cómo ante vulneraciones de seguridad vamos a tener obligaciones. Es decir, si una empresa o un responsable de base de datos, público o privado, persona física o jurídica responsable de base de datos, tiene un incidente de seguridad, es decir, detecta que ha sufrido un acceso por terceros no autorizados, que ha perdido la disponibilidad sobre la información, que afectan a datos personales, está obligado a tomar ciertas acciones que siempre van a atender. ¿A qué van a atender las acciones que la ley les obliga? A que el daño sea lo menor posible. Lo primero que va a tener que hacer es informarle al regulador. Mire, tuve un incidente de seguridad, tiene 72 horas, la ley le da solo 72 horas para, desde conocido el incidente, para poder comunicarlo. El objetivo de la comunicación es, se describe cuáles son los datos afectados, cuál es la cantidad de datos, cuál es el tipo de incidente que se ha detectado, cuáles son las medidas que se han adoptado, porque además la ley obliga a tomar medidas para salvaguardar los datos enseguida, en 24 horas, y el regulador con esa información incluso puede pedir la asistencia de CERT-UI, que es el organismo encargado de la seguridad de los datos a nivel público, para de alguna manera, no solamente, si se quiere, al final del día, poder eventualmente sancionar al responsable que tuvo un problema, pero sobre todo para coadyuvar y para estar al tanto de el incidente, para evitar que el daño sea mayor. Por ejemplo, una medida puede ser dar aviso a las personas afectadas. Es decir, la ley dice que cuando del incidente de seguridad resulte una afectación significativa o pueda resultar una afectación significativa de los derechos, se le debe avisar a cada persona. Y si no le aviso, además de tener una responsabilidad por incumplimiento de la norma, puedo tener responsabilidades civiles, por ejemplo. Imagínense ustedes que una entidad financiera tenga un incidente de seguridad que involucre que le accedieron a los datos de tarjeta de crédito. Sin duda que en esos casos los titulares de la tarjeta de crédito deben ser informados. ¿Para qué les parece que deben ser informados? ¿Qué les parece? Para que puedan tomar las medidas, para protegerse. Por ejemplo, dar de baja la tarjeta de otros sitios donde lo tenían como medio de pago. Es decir, darle aviso al individuo sobre que existió un incidente de seguridad es una obligación de la ley cuando ese incidente represente, para que puedan accionar rápidamente, dice la compañera. Perfecto, para que puedan de alguna manera ir en busca de proteger sus derechos. Entonces, vean ustedes cómo la norma nuevamente impone obligaciones para dar, de alguna manera, garantizar en la medida de lo posible, lo máximo que se pueda, los derechos de los titulares de los datos. Y esta es una manifestación bien clara que se debe hacer ante un incidente de seguridad, que lamentablemente cada vez son, a pesar de los esfuerzos que se realizan en materia de seguridad informática, suceden incidentes de seguridad. A veces también suceden incidentes de seguridad por descuidos. No solamente hay un incidente de seguridad cuando tenemos una organización
que se dedica a hacer hackeos, sino que también puede haber simplemente descuidos como dejar una contraseña por ahí o temas que tienen que ver con la acción humana también representan incidentes de seguridad. Por eso es muy importante la concientización sobre, sobre la relevancia de mantener la información de manera confidencial y reservada. Bien, siguiendo el principio, hablando de reservada, vean ustedes que el principio de reserva, y ya con este terminamos, que estamos en hora, establece la obligación de utilizar los datos en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro de actividad, estando prohibida toda difusión de la misma. ¿Qué significa esto? Que un responsable de base de datos, un dueño de base de datos, de nuevo, es aquella persona física o jurídica que incorpora, que trata datos, si vamos a subir la PowerPoint, que un responsable de base de datos está obligado a utilizar la información de forma reservada. Es decir, yo tengo la base de datos de mis clientes, la tengo que tener exclusivamente para las operaciones habituales de la actividad, no la puedo comunicar a terceros. Vean ustedes cómo los principios están entrelazados, ¿no? Consentimiento, finalidad, reserva, e incluso más, dice la norma. Las personas que por su situación laboral u otra forma de relación con el responsable de base de datos tuvieran acceso o intervengan en cualquier fase del tratamiento, están obligadas a guardar estricto secreto profesional. Es decir, yo soy empleado, nosotros como funcionarios de la Universidad de la República podemos tener acceso al padrón de alumnos del curso, estamos obligados, la ley nos impone la obligación de guardar secreto profesional porque estamos interviniendo en el tratamiento de esos datos, de datos que son responsabilidad, en este caso, de la universidad, y no podemos, de ninguna manera, comunicarlos a terceros ni utilizarlos para una actividad distinta. ¿Cuándo ese principio de reserva cede? Solamente en los casos que tengamos o el consentimiento de la persona, perdón, o el consentimiento o una orden judicial expresa. Disculpen, creo que estamos en hora. Sí. Con esto vamos cerrando por hoy. Nos queda para la clase que viene el principio de responsabilidad, que es bien importante, y continuar con este tema. Ok, muy bien, entonces nos vemos el jueves a las 8 otra vez y continuamos con la clase de Martín. En el correr del día va a estar subida la PPT. Sí, yo voy a subir la PPT. La subimos y es importante que puedan entender para la clase jueves o martes, nos preguntan. Martes tal vez, ¿no? Ah, perdón, martes, me equivoqué de día. Sí, martes, perdón. Perfecto.